Qué bueno estar juntos de nuevo, qué bueno estar acá, qué bueno reunirnos así, qué bueno es adorar, qué bueno es cantar. Y ahora vamos a estudiar ya la palabra de Dios, así que vamos ahí a Primera de Corintios, continuamos nuestra primera carta a los Corintios, que ha estado tan apasionante, con tantas cosas para nosotros. Le doy también la bienvenida a los que están ahí en la casita, en el internet, viendo este estudio y animándoles para que podamos estar acá, sigamos orando al Señor, gracias a Dios porque la pandemia ha estado mejorando acá y eso nos llena de esperanza también para volver también en algún momento con las clases de los niños, para que toda la familia pueda volver a la iglesia. Esa es la idea, a que toda la familia pueda estar congregándose junto a nosotros. ¿Ya? Así que, bueno familia, vamos a abrir entonces ahí, 1 Corintios 11. Vamos a estudiar hoy desde el 17, vamos a terminar hoy día el capítulo hasta el 34, ¿ya? Vamos a leer, vamos a orar y vamos a estudiar, ¿ya? Vamos a leer los primeros versículos y luego vamos a estudiar. Dice, pero voy a leer, si es un poquito diferente a tu Biblia, esta es la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero al darles estas instrucciones no los alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga, que no tienen casas para comer y beber o desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Padre, te pedimos que nos puedas hablar por medio de tu palabra, Señor, esta mañana, esta tarde ya. Oramos, Señor, por cada hermano, Señor, que está acá y por los que están en línea, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Y que nuestro corazón, Señor, sea ese corazón enseñable, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros desde el capítulo, podríamos decir, 11, ¿cierto? Empezamos el capítulo 11 la semana pasada. Hasta el capítulo 14 es una nueva sección de la carta en donde nosotros vemos que Pablo corrige ciertas deficiencias, ciertas cosas que estaban ocurriendo en las reuniones, estas como las que hacemos nosotros, ¿verdad? Como las reuniones de iglesia, las reuniones públicas, las reuniones de semana o de domingo. Y Pablo empieza a corregir un poco las situaciones que ahí estaban ocurriendo. Y Pablo comenzó el capítulo un poco alabando a los hermanos porque se acordaban de sus instrucciones, de su persona, y dijimos que eso era bueno. Es bueno tener siempre un corazón enseñable para el Señor, siempre un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a ser también corregido. Eso es súper importante. Si nosotros queremos pasar a ser cristianos carnales, cristianos ciertos de la carne, a ser cristianos espirituales, que yo sé que cada uno de nosotros desea eso, que nosotros realmente podamos tener un corazón enseñable es lo primero, que nosotros podamos tener ese corazón que el Señor nos pueda enseñar ya a nosotros. Entonces, es tremendo lo que Pablo dice acá. A pesar de toda la carnalidad de la iglesia, Pablo igual reconoce que estos hermanos tienen un corazón corregible y creo que eso es lo importante, saber responder cuando la palabra de Dios viene a nosotros, por ejemplo, como cuando pasó con David, ¿cierto? David, que es descrito en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios, y no porque David haya sido perfecto, sino que él supo responder a la amonestación de la palabra de Dios, cuando el profeta Natán va y le lleva la historia, entonces ahí David se arrepiente y él recibe bien la corrección de parte del Señor. Y creo que eso es súper importante para nosotros como cristianos. Y acá nosotros entonces vimos que lo primero que tocó Pablo la semana pasada, ciertas situaciones que estaban ocurriendo con algunas mujeres dentro de la iglesia, ¿se acuerdan? Que en este afán de libertad se quitaban sus velos, algo muy propio de la cultura judía y griega en general, la antigüedad,
como un poco echando mano de esta libertad que ellas decían tener en Cristo, pero que a la vez eso significaba una desautorización, ¿verdad? Y Dios, a través del apóstol Pablo, nos enseñó esa cadena de autoridad que hay, ¿verdad? Que Cristo es la cabeza del varón, es decir, que el varón se somete a Jesucristo bajo su amor, bajo su señorío. Luego ahí entonces la esposa se somete a su esposo, también reconociendo en él que está bajo autoridad de Jesucristo. Y luego entonces también decía que el Padre estaba también, Jesús sometido al Padre. Dijimos que no, eso no tiene que ver con un tema de importancia, no tiene que ver con un tema de que este es más importante que el otro, sino tiene que ver nada más que con un rol distinto, un rol diferente, porque en importancia todos somos iguales para el Señor no hace ningún tipo de excepción de persona. Y lo que hoy día vamos a ver, la verdad es que otro problema, y ahora sí Pablo dice, por esto que yo les voy a anunciar ahora no los alabo, ¿ya? ¿O qué hace? Yo les aplaudo, qué bueno que se acuerden de mis instrucciones, y yo los alabo por eso, pero lo que viene ahora, la verdad, es digno de ser rechazado total y completamente. Y eso es súper interesante, porque hay cosas en la iglesia que deben ser confrontadas. ¿A quién le gusta eso? ¿No? ¿A quién le gusta ser confrontado? ¿A quién le gusta ser como de esta manera confrontado? La verdad, no sé, no nos gusta mucho, pero creo que una de las cosas que veo en el apóstol Pablo, su preocupación por la iglesia de Cristo, y es esa cosa como de que la iglesia sea una iglesia espiritual, y para que una iglesia sea espiritual, ¿sabe qué tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu nos corrija, ¿no? Entonces, es interesante eso. Cualquier persona que diga que quiere ser espiritual debe reconocer que lo que Pablo nos escribe acá es espiritual. Lo mismo va a ocurrir con el tema de los dones espirituales. Cuando la próxima semana, y aprovecho de animarlos para que estén, vamos a iniciar este estudio de los dones espirituales, y tenemos que reconocer que si queremos ser espirituales, tenemos que reconocer que estos escritos son espirituales. Esta es la voz del Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Y lo que estaba sucediendo acá finalmente era algo complicado que estaba ocurriendo como congregación, porque habían ciertas prácticas, ellos estaban haciendo como una especie como aferrándose a la Santa Cena, estaban haciendo unas fiestas que llamaban seguramente fiestas ágape o de compañerismo, no sé, o no sé, algo más que un picoteo, ¿no? Que nosotros hacíamos al final del estudio, y estaban estas situaciones ahí. Y lo que ocurría es que los que tenían más llevaban sus cosas, no dejaban comer a los que no llevaban nada. Después de la Santa Cena todos terminaban comiendo, algunos comían antes, otros comían después, otros no comían porque no los dejaban comer, otros se emborrachaban. O sea, la verdad estaba una idea que podría haber sido tan buena, como tantas cosas parten en la iglesia, ¿no? Parten muchas veces cosas buenas, una idea buena, finalmente terminó siendo una idea súper mala, terminó yendo por el lado de la carne, terminó yendo por el lado, y no por el lado espiritual, ¿ya? Ideas tan buenas que pueden comenzar a lo mejor tener una comida y toda la cosa después de la cena del Señor, se transformó en una cosa carnal completamente, y descubrió el corazón carnal que también tenía la iglesia. Entonces Pablo dice, yo en esto no los voy a alabar. Pero sí algo importante, fíjate, nos dice que algo bueno, algo positivo, la iglesia se congregaba. La iglesia se congregaba, y eso es bueno. Dice, no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Dentro de todo lo malo, lo bueno es que la iglesia se juntaba, es que la iglesia se congregaba. Y creo que eso es un punto muy importante y a favor de esta iglesia. Porque si no nos congregamos nosotros no crecemos. Creo que el no congregarse es el primer paso para transformarnos en una persona apóstata de la fe. Es el primer pasito. Cuando nosotros pensamos que la iglesia que ya no está lo que yo quiero, que ya no está lo que entre comillas busco y toda la cosa, y dejo de congregarme y empiezo a poner mis ojos en las personas y empiezo como a alejarme. Cuando dejo de congregarme es el primer pasito para volver atrás, para iniciar un camino en descenso. Pero al menos esta iglesia, bueno, al menos sí sabe que es importante congregarse, ¿ve? Se congregaban con regularidad. Y entendió un poco eso también, y eso es importante, ¿no? Una iglesia local, una iglesia real, con personas reales, no virtual,
Es un lugar donde tú puedes servir a tus hermanos, donde tú puedes adorar junto a tus hermanos, puedes edificar junto a tus hermanos. Y vamos a ver la otra semana con los dones espirituales, que todos tenemos una responsabilidad y un lugar en este cuerpo, que nosotros tenemos que tomar ese lugar y que nosotros podemos edificar a nuestros hermanos. Eso no se puede hacer desde casa, ¿no? O sea, no normalicemos los estudios virtuales, no los normalicemos, ¿ya? Eso es importante. Sé y sabemos de personas que por salud, que a lo mejor por un riesgo mayor, como las personas mayores, sabemos que hay personas con ciertas enfermedades crónicas a lo mejor, que no pueden movilizarse. También puede haber personas que estén muy lejos en otra ciudad, en otro pueblo, que estén recurriendo a esta forma de ver los estudios por el internet, y esas personas, para ellos es esto. Pero si tú puedes hacerlo, si tú puedes venir, si tú puedes tomar esto y estar, pues tienes que estar. Tienes que estar. No estás enfermo, te puedes trasladar, no tienes problemas de salud alguno, puedes perfectamente estar, ¿ya? Entonces, eso es lo bueno, porque una de las cosas importantes es congregarse. ¿Y por qué nos congregamos? Bueno, porque es el lugar donde nosotros podemos exhortarnos, el lugar donde nosotros podemos animarnos unos a otros. O sea, es un espacio para hacer eso. Y este es el espacio para hacerlo, ¿verdad? Agradecemos al Señor por la tecnología, claro que sí, pero esto es irreemplazable. Lo de hoy es irreemplazable. Lo que estamos nosotros viviendo como cristianos ahora, esta tremenda bendición de volver acá, es realmente irreemplazable, ¿no? Hebreos 3, 23 al 26 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Imagínate cuánto tiempo atrás se escribió este pasaje y cuánto más cerca estamos de aquel día que venga Jesucristo. Entonces, cuánto más este pasaje es más urgente que en aquel momento. Es más urgente, estamos más cerca de la venida del Señor, estamos más cerca de su retorno, estamos más cerca de Él, estamos más cerca de que Él venga por su iglesia, estamos más cerca de ese momento. Entonces, ahora más que nunca, nosotros tenemos que congregarnos, más que nunca tenemos que animarnos, tenemos que exhortarnos, tenemos que poder animarnos unos a otros, poder ocupar nuestra parte en el cuerpo de Cristo, animar a los hermanos, exhortar a los hermanos. Es un momento para hacerlo más que nunca, porque la venida del Señor está a las puertas. Imagínate cuántos años atrás fue escrito esto. Y Pablo dice, y el autor de Hebreos, que yo creo es Pablo, dice, y tienen que hacerlo más aún considerando que el día del Señor se acerca. O sea, imagínate, cuánto más cerca estamos hoy del Señor, de su venida, de Jesucristo. Cuánto más cerca estamos, cuánto más necesitamos congregarnos, cuánto más necesitamos hacerlo. Y creo que aquí el punto es súper importante. ¿Sabes qué? El punto no es dejar de ir a la iglesia o de congregarme por una actividad, sino que toda actividad queda de lado porque tengo que congregarme. Esa es la actitud de un cristiano espiritual, ¿no? Y yo creo que estos hermanos entendieron eso. Entendieron que había que congregarse. El gran problema que había y el gran punto era que se estaban congregando para lo peor y no para lo mejor. Y aquí hay un punto súper importante, familia, ¿no? Es decir, ¿para qué nos congregamos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué lo hacemos? Y eso es súper importante. Congregarse para lo mejor, ¿qué es, no? Es congregarse para glorificar al Señor, es congregarse para ser edificados por su palabra, ¿ya? Y Hechos 2:42 nos muestra a nosotros las 4 cosas fundamentales a considerar al congregarnos. Creo que toda iglesia que se reúne en el nombre del Señor debe considerar Hechos 2:42, ¿no? Y que a nosotros también es nuestro como pasaje lema, ¿no? de acá de Calvary. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Eso es congregarse para lo mejor. Esto es congregarse para lo mejor. Esta es la finalidad de congregarse. Estas son las 4 cosas que se dan y deben estar en toda iglesia que se congrega. La primera de ellas, perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Significa perseverar, es una constante. O sea, en la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es todo lo que le enseñó Jesucristo, todo lo que hay también en el Antiguo Testamento, todo lo que está ahí referente a Cristo, todo lo que está en la Biblia. Ese es el perseverar en la doctrina de los apóstoles, el poder nosotros enseñar la palabra de Dios. Eso es lo primero. Ninguna iglesia que se llame iglesia de Jesucristo debe faltar el estudio de la palabra de Dios. O sea, eso debe ser. Es algo base, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es comunión unos con otros. Comunión unos con otros. ¿Qué significa comunión? Compartir lo mismo, el mismo deseo, el mismo ánimo, poder tener la misma manera y que nos une Jesucristo a nosotros. Simplemente nos une Jesucristo. Y eso es lo importante, no nos une a lo mejor un equipo de fútbol, no nos une a nosotros muchas cosas que no nos unen, sino que simplemente nos une el Señor Jesucristo, nos une Cristo, nos une su palabra. Eso es lo que a nosotros nos une. Nos une lo que Él es, lo que Él hizo por nosotros, aunque somos muy distintos unos de otros. A lo mejor tenemos cualidades distintas, características distintas, y eso está bien. Porque mira tú a los apóstoles, miremos a los discípulos, miremos sus caracteres, eran súper distintos unos de otros. O sea, ¿qué tenía que ver Pedro, por ejemplo, con Mateo? O sea, no tenían nada que ver. ¿Pero qué era el factor común entre ellos? Jesucristo. Y eso es lo importante en toda congregación, que el punto principal nuestro sea Jesucristo. Que Él sea el punto principal. En Él tenemos comunión. En Él tenemos comunión. Él es el que nos une. ¿Nos separan cosas, otras cosas? Probablemente, pero lo que nos une como iglesia es Jesucristo. Es lo que Él hizo, es lo que Él es. Por eso es una comunión, ¿verdad? Unos con otros. Entonces, cuando alguien no sigue a Jesús, no puede estar en comunión con nosotros, ¿te fijas? Solito se sale. Cuando alguien no está bien con el Señor, solito se va, porque es una comunión. Y para tener comunión tenemos que estar todos en la misma página. Todos tenemos por común a Jesucristo, ¿verdad? También dice el partimiento del pan, que es la Santa Cena, lo veremos ahora un poquito más adelante. Y finalmente las oraciones, que es unirnos también en oración con nuestros hermanos. Poder unirnos en oración, juntos, ¿ya? Cada viernes tenemos una instancia de oración y unirnos juntos de oración. Por ahora estamos en Zoom, vamos a ver qué pasará más adelante. Entonces, pero ¿qué pasaba acá? Que la iglesia se estaba congregando para lo peor. ¿Y qué era congregarse para lo peor? Es que finalmente ellos estaban haciendo principalmente 4 cosas. Diferencias entre hermanos. Había división, no solamente división respecto a lo que nosotros vimos cuando empezamos, ¿se acuerdan? Cuando empezamos Corinto, también Pablo habló de las divisiones, pero esas divisiones tenían un fundamento en que muchos seguían a Pablo, otros a Pedro y todo. Acá las divisiones están dadas por temas más bien de orden económico, de orden de posición social, porque había personas que no dejaban comer a otras en estas reuniones que ellos tenían. Literalmente era así. Si no trajiste nada, no puedes comer. ¿Okay? Habían divisiones, los que tenían más avergonzaban a los hermanos que tenían menos. Algunos comían su cena y no compartían y dejaban que otros comieran. Otros no comían en casa para ir a llenarse y comer acá en la iglesia. Otros bebían hasta emborracharse. Imagínate, todo esto estaba ocurriendo en la iglesia. Entonces Pablo dice, no, esto esto no puedo alabarlo, esto no los puedo felicitar por esto, y esto tienen que cambiarlo, ¿ok? Esto lo tienen que cambiar. Y esto es, en el fondo, lo que estaba haciendo la iglesia era un total menosprecio a la iglesia de Dios. Y eso es lo que nos dice el verso 22. Nos dice, o menosprecian o desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que tienen nada, a los que nada tienen. ¿Te fijas? En el fondo, todas estas acciones de estos hermanos lo que estaban haciendo era menospreciar lo que es
la iglesia de Jesucristo. Es menospreciar lo que Cristo es y lo que hizo y lo que es la iglesia de Jesucristo. Y eso Pablo nos marca una diferencia entre un grupo cualquiera y la iglesia. Porque hay una diferencia grande entre el grupo cualquiera y la iglesia. Somos grupos diferentes. La iglesia no es un grupo así, onda, vamos, bueno, voy a pasarlo bien. Obviamente lo pasamos bien, nos animamos, nos reímos, tenemos cosas, nos disfrutamos de la presencia de los hermanos, ¿cierto? Y todo, pero nunca olvidemos cuál es el centro de la iglesia. O sea, es glorificar a Jesucristo. La iglesia existe por y para Jesucristo. La iglesia no es de nosotros. La iglesia no es mía, la iglesia no es de nadie. La iglesia es de Jesucristo. Nunca debemos olvidar eso. La iglesia de Dios. ¿Te fijas? La iglesia de Corinto estaba menospreciando la iglesia de Dios. La iglesia que es de propiedad de Dios. Que es de Jesucristo. Que Jesucristo compró los derechos de la iglesia con su sangre. Es lo que nos dice Hechos 20:28. Nos dice, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nunca olvidemos que la iglesia, las personas, son de Jesucristo y Jesucristo pagó por ustedes. Y que Jesucristo pagó por la iglesia. Y no puedo transformar la iglesia en un lugar donde se estén dando este tipo de cosas. O sea, no puedo transformar la iglesia en otra cosa que no sea para lo que fue creada por Jesucristo, para lo que fue hecha por Jesucristo. Eso es súper importante. La iglesia fue hecha con una finalidad, glorificar el nombre de Jesucristo. Esa es la finalidad de la iglesia, glorificar a Cristo, glorificar su nombre. Y por eso nos reunimos, para glorificar el nombre de Jesucristo. Él es el centro de la iglesia. Él debe ser la cabeza, porque la iglesia es de Él, por Él y para Él. Jesucristo siempre debe ser el centro, siempre debe ser glorificado, porque es su iglesia. La iglesia existe por Jesús. Y no para mis ideas, no para mi comodidad, para mi protagonismo, no para mí, para Jesús. Y eso es súper importante. ¿Ya? Ahora, entonces, todas estas situaciones, así como de comida, se estaban emborrachando y todo, y coincidía con que celebraban la cena del Señor de esta manera. Y en los versos 23 al 26, Pablo les corrige y les dice, esto es la Santa Cena. Esto es lo que tienen que hacer, no lo otro, esto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, dice, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, aquí tenemos cómo se celebra la Santa Cena realmente, cómo es que deben ellos proceder. Que la Santa Cena no era lo que ellos estaban haciendo, que lo que ellos estaban haciendo era una cosa netamente carnal, no ordenada por Jesucristo. Y es bueno eso, ¿eh? Es bueno que nos preguntemos si lo que estamos haciendo es algo que Jesucristo dijo que hiciéramos. Porque la iglesia existe para Él y por Él Él es la autoridad. Y tenemos que entender qué Jesucristo quiere de la iglesia y la palabra nos dirige hacia qué Jesucristo quiere de la iglesia, ¿verdad? Entonces tengo que preguntarme cada vez, es que si esto que estoy haciendo o estamos haciendo como congregación es algo que Jesús ha dejado en su palabra y es algo doctrinal. ¿Ya? Es súper importante que nosotros entendamos algo. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es doctrina?
¿Cómo puedo hacer yo algo de una doctrina? Porque la Santa Cena es una doctrina importante, que vamos a ver qué significa. Pero ¿cómo yo puedo saber qué es doctrina? ¿Ya? Primero, son 4 cosas las que tienen que pasar, o 3. Bueno, la primera, para que algo sea doctrina realmente y diga esto tengo que practicarlo, esto como iglesia lo vamos a practicar, lo tiene que haber enseñado Jesucristo, ¿ya? Eso es lo primero. Lo tiene que haber enseñado Jesucristo a sus discípulos. Ese es el primer filtro. El segundo, la iglesia de Hechos, la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Tendría que haberlo practicado. Tendría que haberlo practicado dentro de sus capítulos. Ahí tiene que estar considerado que ellos lo practicaron en algún momento. ¿Ya? Tercero, tiene que aparecer en una de las cartas escritas de Pablo, de Pedro, de Judas, de Juan, tiene que también haberse ratificado. Entonces, la Santa Cena es una doctrina esencial y es una doctrina que toda iglesia que se llame cristocéntrica debe de celebrar. Lo enseñó Jesús, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, Pablo dice eso en el verso 23, yo recibí de Jesucristo esto que le estoy entregando a usted. O sea, yo no lo recibí del hombre tanto, lo recibí de Jesús, ¿no? Directo, lo recibí de él. Lo enseñó Jesús, ¿verdad? Esa noche nosotros todos los vemos en los evangelios, en la última cena, entregando el pan, la copa y diciéndole a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Segundo lugar, lo practicó la iglesia de Hechos. Aparece, Hechos 2:42. Perseveraban en el partimiento del pan, en la Santa Cena. ¿Ya? Y tercer lugar, aparece en las cartas de Pablo. Entonces eso es doctrinal, eso es algo que la iglesia debe de celebrar. La Santa Cena es algo que la iglesia debe celebrar. Eso es súper importante. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo debe celebrarla y cuál es la finalidad de celebrar. ¿Ya? Eso es súper importante. Primero entonces, compartir, o Pablo comparte que está entregando la enseñanza tal y cual como la recibió de Jesucristo. Eso es lo primero. O sea, aquí Pablo no le está poniendo ni de más, ni le está poniendo, ni le está quitando, está diciendo, esta es la Santa Cena, esta es la forma en que Jesús me enseñó. ¿Ya? A mí. ¿Y cuál es la forma? Que esa noche, hace más de 2000 años atrás, esa noche, antes de que Jesucristo fuera entregado, el Señor Jesucristo estaba sentado ahí. Y comenzó y partió el pan después de haber cenado, ¿verdad? Partió el pan, lo entregó a cada uno de los discípulos y les dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes será entregado, partido, literalmente. O sea, lo primero que nosotros vemos aquí es que su cuerpo, es que este acto de la Santa Cena es un recordatorio, es un traslado hacia más de 2000 años atrás, al momento exacto donde Jesús está cenando con sus discípulos y es como literalmente nosotros nos trasladáramos a ese tiempo en la mente y el corazón y nos sentáramos delante de Jesús y recibiéramos de Él esto. La Santa Cena es un memorial de este momento clave en la historia de la humanidad, del momento que marcó la diferencia en el hombre, en el antes y el después de este mundo. Porque Jesucristo cambió el mundo. A partir de Él nada es lo mismo. Y hacer esto en memoria de Él. Entonces, eso es el punto, es recordar, es ir hacia atrás, es ir hacia el momento y recordar que Jesucristo dijo, tomen esto. Partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes está entregado. ¿Para qué? Para que así como su cuerpo fue latigado, ¿cierto? Fue partido literalmente por nuestros pecados, nosotros a través de eso vino a nosotros la salvación, vino sanidad al corazón nuestro, vino paz con Dios. Es lo que nos dice Isaías 53:5.
Isaías 53:5 dice que Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Sobre Jesús cayó el castigo de nuestra paz, el precio de nuestra paz cayó sobre él, y gracias a sus heridas, gracias a su cuerpo partido, nosotros fuimos sanados. Gracias a las heridas de Cristo, tú y yo, hermano, nosotros estamos aquí hoy día. Gracias a las heridas de Cristo, nosotros hemos sido traídos al reino de Dios. Gracias a eso. No gracias a que yo soy bueno o que me porté bien. No, es Jesucristo el que me trajo. Fueron sus heridas las que me traen libertad, perdón de pecados. Él sufrió todo lo oprobio. Él fue partido literalmente, su cuerpo, ¿no? Cuando nosotros vemos esos látigos dándole en su espalda, bueno, es realmente su cuerpo fue partido, su rostro fue desfigurado con los golpes que recibió en la cara, con las coronas de espinas, con los latigazos, con las burlas, con los constantes temas emocionales que también tenía, con todo lo que implicaba emocionalmente y espiritualmente la cruz. Y Él lo hizo literalmente para nosotros y por nosotros. Entonces, cuando tomamos la cena, imagínate lo que significa la cena, familia. O sea, la Santa Cena significa eso, significa memorial, significa ir a 2000 años atrás, ir en ese momento específico y estar con Jesús y que Jesús nos esté diciendo, esto es por ti, esto es por ti. Y cuando tú recibes el pan, y esto es súper bueno, cuando tú recibes el pan, cuando recibas el pan ahora en la Santa Cena, a lo mejor tú no tienes toda la conciencia, pero cuando recibas el pan ahora, tú tienes que pensar en eso, que Jesús partió y entregó su cuerpo y fue partido por ti. Cuando recibes ese pan, Jesús te está diciendo, yo morí por ti. Yo morí por ti. Acuérdate de eso. Tráelo a la memoria. Esto no es algo que tú hayas hecho, esto es algo que yo hice. El cuerpo literalmente traspasado, partido, molido por nuestros pecados. Como dice Isaías 53:5. La cena es un momento de recordar, familia, de ir a ese instante, de ir a ese momento preciso desde hace 2000 años atrás y traer a la memoria su cuerpo partido por mí. Imagínate lo perdido que la iglesia de Corinto estaba de la finalidad de la Santa Cena. Imagínate. Ellos estaban haciendo esto una burla, prácticamente. Pero Pablo les corrige. Otra cosa que Jesús hizo y lo otro que hizo fue, ¿cierto?, tomar la copa después de haber cenado, diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, también cuando tomamos la copa, nos recordamos de que este pacto es basado en la sangre de Cristo. Y esto me encanta, porque la obra de Jesucristo es completa. La sangre de Cristo murió, es la que firmó este pacto. O sea, aquí mi parte solo es creer en eso. Esa es mi parte. En tomar ese sacrificio, en recibir ese sacrificio. Esa es mi parte, esa es tu parte, hermano, hermana. Esa es nuestra parte. Creer simplemente, tomar esto y creer por fe en la persona de Jesucristo. Jesucristo ya hizo todo. Esto es en su sangre, ¿no? En su sangre. No es en mis obras, no es en lo que yo soy o lo que yo pueda hacer. Es en lo que Jesucristo hizo. Este pacto no está basado en lo que yo hago o lo que yo pueda hacer. Y eso me libera, trae libertad. Porque no es un pacto que tenga que ver con lo que yo estoy haciendo hoy, sino que es un pacto basado en lo que Jesucristo hizo. Eso es súper importante. Él hizo algo y es la base de este pacto. Entonces, es un pacto basado en la obra completa de Jesús en la cruz. Jesús es suficiente y por eso que nosotros no necesitamos y este mundo necesita nada más que Jesucristo. Es lo que el mundo necesita. Es lo que nosotros necesitamos. Un nuevo pacto fue hecho con el hombre. Este nuevo pacto no está basado en haz esto y vivirás, ¿no?
como decía la ley, como lo era la ley. La ley cumplió su tiempo, su etapa, esto de llevarnos a Cristo, esto de poder hacernos ver el pecado, ¿cierto? Hacernos ver el pecado. Cuando apareció la ley, nuestro pecado se hizo más visible todavía. Es como cuando vamos en la ciudad manejando, ¿cierto? A 80, sabemos que a 60 hay que andar, vamos a 80 y después nos aparece un letrero que dice 60 y eso no nos pasa nada, seguimos a 80. Pero la ley cumplió su objetivo de mostrarnos nuestro pecado. Y ahora este nuevo pacto es basado no en mi obediencia, es basado en la obediencia de Cristo, en lo que Él hizo. En lo que Él hizo. Y es tremendo eso, nos trae libertad a nuestra vida. Porque no dependo de mis emociones. Hay días en que me voy a sentir a lo mejor que bien, otros días no muy bien, pero yo sé que mi relación con el Señor no se basa en lo que yo soy, se basa en lo que Cristo hizo, en su sangre. Hay días que no siento ganas de orar a lo mejor, hay días que no siento ganas de levantarme pero ahí está el Señor. Me anima, me alienta, porque es basado en su sangre. Es lo que Él hizo, hermano. Y es importante que yo entienda eso, porque solo así voy a amar al Señor. Cuando entiendo lo que Él hizo por mí. Voy a enamorarme de Cristo. Voy a enamorarme del Señor. Esto no es una relación así como de que alguien te va a encañonar y te dice, tú me tienes que seguir. Jesucristo dice, listo, yo hice todo, listo, partido, mi cuerpo, mi sangre, ahí está el nuevo pacto, ahí está. Ahora usted decide. Si usted viene a mí, no viene a mí. Pero mi amor por ti fue derramado, dice el Señor. Ahora tú decides si vienes y lo tomas. Es una decisión personal que cada uno de nosotros tiene que tomar. ¿O tú crees que Jesús no conoce nuestro corazón? Ayer veíamos la iglesia, la segunda iglesia con los varones, la iglesia Esmirna. El Señor conoce mi corazón. ¿Qué hacemos engañando al Señor? Lo que me emociona es saber que a pesar de que conoce mi corazón, Él mantiene su amor intacto para mí. Porque su amor por mí no depende de lo que soy yo. Porque este pacto está basado en su sangre. ¿Cómo no amar a Jesús, verdad? ¿Cómo no amar a Jesús por lo que Él hizo? Que no depende de que yo me porte bien o me porte mal. Que no es ese Dios que está en el cielo esperando que yo me caiga para darme con el garrote. Sino que es un Jesús que si bien nos confronta con el ánimo de que nosotros nos paremos y sigamos adelante. La Santa Cena, hermanos, es un memorial de la obra redentora, salvadora y suficiente de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso podríamos decir es la Santa Cena. Es un memorial. Es traer a la memoria lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Así es que el verso 26 nos enseña dos cosas. ¿Ya? Primero, dice, porque todas las veces que comen este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hay dos enseñanzas en el verso 26. La primera enseñanza, que la Santa Cena se debe practicar muchas veces. Porque fíjate bien lo que dice. Dice, todas las veces que bebiereis este pan, esta copa y comiereis este pan. Todas las veces. Es decir, constancia. Se dice que la iglesia de primitiva celebraba la Santa Cena todos los reuniones, todas las semanas. En algún momento de la historia se perdió. Yo recuerdo que en mi congregación antigua la hacían una vez al año, y a veces pasaba piola, no pasaba al año siguiente. Bueno, acá nosotros acostumbramos a hacerlo una vez al mes,
los primeros domingos de cada mes. Pero es importante practicar la Santa Cena muchas veces. Esto es como que Jesús nos dijera, yo sé que tienen mala memoria, iglesia. Yo sé la memoria frágil que ustedes tienen. Yo sé que van a pensar 1000 cosas y que se van a olvidar de mí. Es como que si Jesús dijera eso, te pusiera eso, dijera, como yo sé eso, yo voy a instalar esto. Para que nunca se olviden de mí y de lo que yo hice por ustedes. Traer a la memoria, recordar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo te compró a precio de sangre, que tu libertad, mi libertad, costó la vida de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros simplemente hacemos en la Santa Cena. Así es que, una vez al mes, cada primer domingo del mes, tomamos la cena. Y ahora espero que la tomemos con mayor aún conciencia de lo que eso significa. La segunda cosa que vemos en el verso 26 es que la Santa Cena nos lleva al pasado, hacia la obra redentora de Jesucristo, nos traslada al presente para que hoy anunciemos y proclamemos la salvación de Jesucristo en su sangre, y nos proyecta al futuro al esperar el regreso de Jesús. Esas tres cosas también. O sea, nos vamos atrás, ¿cierto? Al pasado, a la obra redentora de Cristo. Traemos la obra redentora de Cristo al presente, asumiendo que tenemos también esa responsabilidad de compartir el Evangelio con los que no le conocen. Y nos proyectamos a ese futuro sabiendo que Jesucristo viene por nosotros. O sea que cuando tomamos la cena, esas tres cosas, el pasado, el presente y el futuro, se unen. Recordamos la obra redentora, la traemos al presente, tenemos la responsabilidad de ir a las personas, ¿cierto?, y proclamarles el Evangelio de Cristo, y también esperamos el regreso de Jesucristo por nosotros. Todo eso, pasado, presente, futuro. En Jesucristo está nuestro pasado enterrado, nuestro pecado, ¿cierto?, enterrado. Las cosas viejas, 2 Corintios 5:17, ¿qué pasó con ellas? Pasaron. Nuestro pasado enterrado, nuestro presente, un presente en Cristo, un presente en que llevamos la luz de Cristo y tenemos un futuro eterno asegurado. O sea, ¿qué mejor? Todo eso en Cristo. Tremendo, ¿no? Así que esta es la cena. Verso 27 hasta el 31. Dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Aquí en estos versos, finalmente, 27 al 31, aquí vemos lo que pasa cuando tomamos la cena indignamente. ¿Y qué es tomar la cena indignamente? ¿Ya? Entonces, el momento de tomar la cena es un momento especial de devoción, un momento de mucha reverencia, podríamos decirlo así. Y por lo mismo es un momento de dos cosas, dice acá. Dos cosas tenemos que hacer al tomarla: examinar y probar nuestro corazón. Eso es lo que nos dice acá, ¿cierto? Dice que tenemos que examinarnos, dice el verso 28, por tanto dice, examínese cada uno a sí mismo. ¿Cierto? Y también dice que lo que tenemos que hacer, aparte de un examen personal, es probarnos a nosotros mismos, probar nuestro corazón. Y fíjate que algo importante, no con el ánimo de quedarnos fuera de la mesa. Porque es triste que muchos hermanos dicen, no, yo no voy a tomar la cena, estoy mal. Pero el Señor te da la oportunidad, ¿no?
Acá no dice que te revise el corazón y que rechaces la cena. Dice el verso 28, pruébese a sí mismo, ¿cierto? Pruébese a sí mismo, examínese a sí mismo, y dice, y entonces coma del pan y beba de la copa. No dice que no comas y no bebas después de este examen. Entonces, no es que yo deje y desprecie el pan y porque estoy en un pecado o qué sé yo. Recordemos algo, porque muchos dicen, bueno, ¿quién es digno, no? Porque ahí dice tomar la cena indignamente. ¿Qué es tomar la cena indignamente? Si lo ponemos a pensar así. ¿Qué significa eso? ¿Es que acaso hay alguien digno? ¿Hay alguien más digno que otro? Claro que no. Nadie es digno. Es digno hay uno solo. O sea, digno, el Señor Jesucristo es digno. Él es digno. Pero nosotros no somos dignos. Y nadie es más digno que otro. Todos somos indignos. Entonces, cuidado cuando a veces interpretamos estas cosas y muchas congregaciones dicen, yo soy más digno de tomar la cena. Este otro no es tan digno como yo para tomar la cena. No está refiriéndose a eso la escritura aquí, el apóstol Pablo. Nadie es digno. ¿De qué habla Pablo entonces y qué es tomar la cena indignamente? Es hacerlo de la manera en que estos hermanos lo estaban haciendo. Eso es tomar la cena indignamente. No entender el propósito de la Santa Cena, ¿no? Acuérdense que era una comilona. O sea, llegaba gente y se emborrachaba. Imagínate, alguien dice, ¿y qué es la cena? De repente alguien ebrio que le están pasando el pan y la copa. Alguien ebrio. O sea, alguien ebrio tiene sus 5 sentidos puestos bien. Puede pensar en que Jesucristo hace 2000 años atrás pagó por él cuando le dieron la cena y estaba borracho. Eso es indigno. Que no puede pensar, un borracho no puede pensar claramente en el momento que está viviendo. ¿Se fijan? Eso es indigno. No está hablando de que somos dignos unos más que otros de tomar la cena. No, no dice eso. Dice que lo que ellos están haciendo es indigno. ¿Ya? Entonces, cuidado porque muchos pensando en que son indignos, tomando mal esta parte, desprecian la cena. Recuerda algo, el nuevo pacto es en la sangre de Cristo. Nunca olvidemos eso. En la sangre de Jesucristo, allí está el tema. Y Él es el único digno. Él pagó por mí. Yo no soy digno, claro que no. Pero Jesucristo pagó por mí. Y el Padre me ve por medio de la sangre de Cristo como si nunca hubiese pecado en mi vida, ¿no? Entonces, cuando venga a la cena y cuando veas el vaso y el pan, examina tu corazón, claro, examina tu corazón y dile, Señor, aquí estoy. Si hay algo que tengas que arreglar con el Señor, lo arreglas, porque el Señor lo perdona. Si hay algo que tengas que arreglar con un hermano, pides perdón al Señor, lo arreglas con tu hermano y toman la cena. No hay problema con eso. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué estaba pasando? Que muchas personas estaban, por haber tomado la cena de una manera tan ligera, ¿no? Sin reverencia. Muchos estaban enfermos por causa de eso y muchos incluso habían partido a la presencia del Señor. Interesante. Es decir, Dios había aplicado disciplina a estas personas. ¿Por qué? ¿Con cuál motivo? ¿Cuál es la finalidad de haber aplicado disciplina a estos hermanos, a estas personas que mencionan acá el verso 30? ¿Ya? Porque no discernieron correctamente, dice, el cuerpo del Señor. Es decir, estaban ahí con ciertas situaciones que no fueron capaces de discernir, de tener el entendimiento para saber que lo que estaban haciendo era del Señor o no.
Dice, por eso hay muchos débiles y enfermos y muchos duermen. Dice, pero cuando dice el verso 31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Fíjate en algo, ninguno de estos hermanos que enfermó o murió por haber tomado tan a la ligera la cena, se perdió. Fíjate ese detalle. No perdieron la salvación. Porque acá dice, clarito, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, Jesús, Dios los disciplinó para que no sean condenados por el mundo, ¿ves? Finalmente ellos sí fueron salvos. Habían algunos que murieron incluso por no haber discernido el cuerpo del Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí, familia? Que la iglesia es algo, digamos, santo, ¿no? La iglesia es santo y todo lo que se hace en la iglesia es lo que el Señor Jesucristo ha determinado que se haga y tenemos que hacerlo para Él. Finalmente, el verso 33 y 34 dice, así que hermanos, estas son como las instrucciones finales, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, o sea, Pablo, ojo, no está diciendo Pablo, ¿sabes qué? No hagan más juntas para comer. No está diciendo eso. Pero dice, cuando se junten a comer, espérense unos a otros. O sea, cuando hagan estas comidas, o sea, siéntense y no empiece a comer uno, después el otro, no. Piensen, que todos se sienten y empiezan a comer. Dice, si alguien tiene hambre, o sea, si algún hermano viene con mucha hambre y quiere comer rápido, dice, come en su casa. O sea, está bien, ¿no? Pablo dice acá, ¿sabe qué? Tienen casa para comer. O sea, la iglesia no vengas a comer acá. Ven a compartir, pero no derechamente a comer. Dice, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. O sea, Pablo igual va ahí a tener algunas cosas personales para cada uno de ellos. Así que, hermanos, esa es la cena del Señor. La cena del Señor es un momento de mucha reverencia. De mucha reverencia. Y que Jesucristo no deja a nadie fuera. Y eso lo tenemos que entender. ¿Ya? Es triste cuando de repente pasa el vaso y la copa y el hermano desprecia el vaso y la copa. Eso es despreciar la comunión en Cristo. Eso es despreciar un momento tan hermoso como recordar a Cristo lo que Él hizo por mí. Ahora, si usted no quiere arrepentirse, bueno, eso ya es otro punto. O sea, ahí hay un problema en su corazón, porque si usted se arrepiente y viene a Jesucristo, Jesucristo le perdona. ¿Me fijan? Pero familia, creo que el gran punto de hoy es que nosotros estamos aquí y la iglesia existe por y para Jesús. Y todas las cosas que nosotros hacemos, debemos preguntarnos como iglesia si lo que estamos haciendo está glorificando a Jesús, se está centrando en Jesús y estamos siguiendo a Jesús. Creo que en la iglesia la gloria siempre es para Jesucristo. La cena es una instancia única que no debe confundirse con una cena normal o con una comida normal. La cena es un momento único en que recordamos nuestro pasado, que quedó enterrado por la sangre de Cristo. Que Jesucristo ya no se acuerda más de nuestros pecados. Nunca más. Recordamos que estamos en el presente y que somos luz a este mundo y nos trasladamos hacia el futuro sabiendo que Jesucristo viene pronto. Así que cuando tomemos la cena en una próxima oportunidad, traigamos a la memoria esta instancia, este momento en que Jesucristo, con sus discípulos sentados a la mesa, estuvieron ahí y Jesús les dijo, tomen, este es mi cuerpo, y tomen, beban mi sangre. Por ustedes fue hecho, por nosotros fue hecho, por su iglesia fue hecho. Y Jesucristo es digno de ser adorado, alabado en esta iglesia y en cualquier iglesia que se diga cristocéntrica. Que mi vida glorifique al Señor. Así que vamos a orar, ¿ya?